Daniel, estoy haciendo una campaña. Creo que Beethoven está sobrevalorado. 250 años. Todos los países del mundo están haciendo homenajes a Beethoven, pero no tocan a compositores latinoamericanos, no tocan nuevas obras. Es decir, pienso que una vez más Beethoven arropa todo y deja oculto una gran cantidad de cosas. ¿Qué pensás vos? No sé si sobrevalorado, porque igual tiene una importancia, pero creo que somos hijos un poco del canon, como te mencionaba, y de la musicología alemana. Los musicólogos alemanes fueron los primeros que hicieron investigaciones y hablaron y escribieron sobre quién eran los más lógicos, sus propios músicos. Y le establecieron características que han perdurado. O sea, establecieron el canon, de hecho, porque nosotros pensamos que Bach es el mejor del barroco, porque Beethoven tiene una etapa, inclusive ya delimitar 3 etapas dentro de Beethoven son cosas que nos enseñaron, no es que sean así realmente. Sí, la gente automáticamente, o los que medianamente conocen y de una vez categorizan. Inclusive está el icono que dicen que con Beethoven se acabó la improvisación. Beethoven tocaba todo lo que estaba escrito. Y Luca Chiantore, que es un musicólogo y pianista italiano que ha investigado sobre Beethoven y escribió un libro de cómo reinterpretar a Beethoven, y mencionaba que el mismo Beethoven improvisaba mucho y que escribió improvisaciones y que él admiraba a muchos músicos de su época que al establecer el canon se desconocen. Muy bien. O sea, pensemos ya en América que en el siglo XIX nadie conocía a Beethoven. De hecho, era un gran dolor de cabeza cuando empezó a ser conocido Beethoven, porque todos los compositores latinoamericanos, eso aparece en el libro Historia de la Música Latinoamericana de Ricardo Miranda y Aurelio Tello. Vos conocés ese libro. Ricardo Miranda, en la primera parte del libro, habla precisamente el canon Beethoven, donde todos los compositores latinoamericanos pasaban por el filtro que, si no sonaba Beethoven, claro. Y te podrás imaginar, América Latina, siglo XIX, desigualdades en todo el contexto político, económico, social, pero no había, creo que, muy pocas imprentas de música, entonces tampoco... Sí, y además toma en cuenta que en el siglo XIX lo culto y la cultura era lo francés. Correcto. No era lo alemán. Eso fue algo que después se nos instauró. Y bueno, y en el siglo XIX, ¿cuántos conocerían a Beethoven? ¿Cuántos conciertos se daban de Beethoven? Esto es una invención que viene del siglo XX y ya yo diría de los años 50 del siglo XX en adelante. No sé, habrá sido, bueno, no he averiguado porque no te he dicho, pero yo me pienso convertir en especialista de trap. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Voy a estudiar el trap, Ya. el fenómeno trap desde la musicología, Bad Bunny, Ozuna, todos esos grandes maestros del trap, porque creo que dentro de la musicología tradicional han sido discriminados, obviados e invisibilizados. Pero volviendo a Beethoven, no habrá sido lo que ha pasado más o menos un poquito con el trap, es decir, la industria editorial vio una mina de oro de difundir, promover la música de Beethoven, insisto, sin menospreciar la calidad de la obra del compositor. O sea, por supuesto, toma en cuenta que se nos vendió históricamente del músico sordo que pasó grandes años sordo. Eso es una telenovela. Es una telenovela. Porque básicamente habrán sido los últimos 6 meses de su vida. De hecho, hay cartas que el mismo Beethoven hacía música de cámara durante el último año de su vida. Tocaba con más gente. Entonces, si estaba sordo, no podía hacerlo. No, desde luego. Quizá tuviera una pérdida de audición, pero sordo completamente no quedó nunca. Y eso está demostrado. Y lo otro es que, bueno, los alemanes fueron los dueños de las editoriales, los europeos, por sobre los españoles, los franceses y los latinoamericanos. Entonces, es la música que hay que hacer. Hay una cosa con el clasicismo y con el romanticismo, especialmente europeo, que se instauró bastante. Y que ha sido muy vendido por la industria editorial, si te das cuenta. O sea, por algo hay una fundación Bach, hay una fundación Beethoven, y no hay una fundación Mozart así importante, y qué decir los españoles. De hecho, yo espero cuando me muera dejar una fundación Pérez Valero para aupar a los nuevos compositores
aupar mi música y a los nuevos musicólogos que investiguen el trap. Y O lo- cosas raras, ¿no? Y bueno, y también es curioso como tampoco es mal visto dentro del estudio musical valorar cierta obra de estos compositores y no otras. Por ejemplo, para mí Beethoven es un artesano en el piano. Desde luego. En la música de cámara, pero en música orquestal hay otras personas que lo hacen mucho mejor. Los oratorios también. Pero yo creo que hay una cierta industria que ha enaltecido este canon y a marcarlos como ciertos hitos, porque finalmente la música que nosotros pensamos importante es la música que viene de Europa y la música occidental, no tomamos ni siquiera en cuenta la música latinoamericana. Y es curioso porque en la época de la colonia, por ejemplo, había mucha música que se iba de acá hacia allá. Desde No, luego. no solamente que venía desde Europa hacia acá. Pero eso en el siglo XX cambió. Y la tecnología yo creo que ayudó bastante. Claro, debería haber servido para eso. O sea, y si hablamos de los derechos, por ejemplo, bueno, podríamos tocar música de gente nueva. ¿Cuánta gente nueva hay que cede sus derechos para que su música sea tocada? Desde luego. Que llamemos música clásica o que prendas una radio de música docta y prácticamente el único repertorio que ponen es el repertorio europeo y está circunscrito al romanticismo y al clasicismo, quiere decir algo, Desde luego. que es el canon que se estableció. Que yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero creo que el único tipo de música donde escuchamos un periodo tan pequeño de la música. Yo creo que un gran porcentaje de los músicos académicos no escuchan música del siglo XX y menos del XXI. No, por favor, desde luego. Siendo que tenemos las herramientas mentales, porque las aprendimos en nuestro... ¿No será que faltan las energías políticas? Digo, cuando digo política en el sentido de conectar, sistematizar, mover un engranaje en función de obtener un... Claro, pero eso viene de una cuestión colonial. Toma en cuenta que nuestros países, anteriormente la oligarquía española era todo lo que venía de España, era lo culto. Luego eso cambió por los franceses. Y hay países donde el Día Nacional del país se celebra con una ópera italiana o francesa. De hecho, Ricardo Miranda en el libro habla precisamente de que varios himnos nacionales latinoamericanos fueron escritos por europeos. O sea, de hecho era así. En mi caso, en mi país, el himno nacional tiene como no se Solo conoce, por las dudas, Daniel, ¿de qué país sos? de Chile. Ya, gracias. Eusebio Lillo y Ramón Carnicer, dos españoles, no se conocieron nunca. Fue un himno hecho por encargo. Ellos vivieron en España, no se conocieron entre ellos, fue hecha la música y luego la letra. Entonces, la letra tiene un encaje en la música artificialmente, que tú tienes que alterar la acentuación de la palabra para poder encajar en la música. Porque la parte dice, en vez de decir o el asilo contra la opresión, nosotros tenemos que cantar o el asilo contra la opresión. Contra la opresión. Es el origen del trap. A lo mejor el origen del trap está en el himno nacional chileno. Bueno, me van a matar. Y tú escuchas la introducción del himno de Bolivia, de Perú, de Chile, y es lo mismo, es la misma instrumentación. O sea, eran puros músicos que hacían estos himnos a pedido. Desde luego. Por lo tanto, claro que estamos, ya es un canon y una forma de ver la música y de entender la música y entender qué es música buena y música mala, que ya la tenemos históricamente metida en nuestras cabezas. Correcto. A mí lo que me preocupa más a mí sí, es que está metida en la cabeza de los músicos. Te cuento que en Venezuela, cuando tuve que hacer audiciones a niños entre 8 o 12 años para ingresar a un conservatorio, yo les preguntaba, dime el nombre de un compositor venezolano, porque sobre todo el chauvinismo nuestro de frente, ¿no? Y recuerdo que tuve que audicionar a unos 25 niños. Esos 25 niños, 3 dijeron Beethoven. Y no se equivocaron, porque ese año Beethoven fue el compositor más tocado en Venezuela. Ah, claramente. Novena sinfonía, quinta sinfonía, primera sinfonía, novena sinfonía, porque además pocos afrontan el repertorio, por ejemplo, de cámara,
que es dificilísimo, los mismos quintetos de Beethoven, los cuartetos de cuerdas. Sí, pero eso tiene que ver también con una políticas culturales que tienen, o sea, si nosotros miramos los programas de las orquestas, no sé, 10 o 15 años, ¿cuántas obras nuevas habrán integrado? Muy pocas para ser optimista. Claro. Y bueno, hay países que tienen políticas culturales, que hacen un concurso entre los compositores jóvenes y tocan, qué sé yo, una o dos veces esa obra ganadora. Claro, pero lo has dicho muy bien, es tocar una fibra sensible, porque hacen un concurso entre ellos, se corre el riesgo, evidentemente se desechan otros, que a veces pasan completamente al olvido, y como si fuera poco, sigue compitiendo contra Beethoven. Por supuesto. Es jodidísimo eso. Que lo que pasa es que el canon ya es mental, no es, porque finalmente ya está la investigación histórica y está determinado y hay dicho, está Beethoven, pero habían otros más. O sea, es como cuando hablamos del barroco. ¿De qué hablamos? Hablamos de Europa, de Italia, Alemania y un poco España. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con Francia? Por ejemplo, claro. Non, je ne regrette rien. Que es donde, para mi gusto, es el barroco más complicado. Los mismos flamencos también. Claro, exactamente. Entonces, y en el clasicismo es lo mismo. O sea, ¿qué pasa con España? Y tú ves las historias de la música de Grau, ves el groove de la música. ¿Cuánto hablan de España? De hecho, yo acabo de subir un video sobre Joe Dowland porque es que tú estudias historia de la música de manera ordinaria y cuando tocan, hablo de la historia de la música general que estudiamos en los conservatorios, por lo menos en la región del Caribe, y dicen, bueno, ya había un músico inglés llamado Joe Dowland que escribía canciones bonitas. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak? Y no, había una profundidad en el trabajo de ese compositor extraordinario. O sea, tiene tratados teóricos que aborda desde todo el instrumento, desde su mecánica, su orgánica en la construcción. O sea, representa una época importante, John Dowland en Inglaterra. Palabras finales El canon es malo. por YouTube. Hola, Marelo. Hola.